Hola Pablo, Buenas, ¿qué tal? bien. Nada, a las 11 aparezco otra vez por aquí. Sí, si quieres te aviso cuando terminemos, Bueno, no, lo que tú prefieras. bueno, tengo puesto una alarma, aparezco más o menos sobre las 11. Muy bien, Venga, vale. hasta Para luego. Fran, chao. Chao. Bueno, chicos, pues vamos a empezar. Estaba esperando que se conectara más gente. Veo que somos a 40. Falta alguno de los habituales, pero bueno, si no se nos va la hora. Entonces, el otro día hicimos el problema 312, el último que hicimos, y hoy tenía planeado hacer el 315, ¿vale? Lo tengo aquí compartido en la pantalla. Un segundito. Vale. ¿Se me oye bien? Supongo que sí, ¿no? Porque me habéis oído hablar con Fran. Venga, empezamos. Dadme algo de feedback. ¿Me veis bien? ¿Está todo en orden? Sí, se escucha. Hey, pues vamos. El problema 315. Muchas gracias. Venga, buenos días. El problema 315 dice lo siguiente. Dice, sea una máquina con las siguientes características, ¿vale? Ya nos indica que es una máquina con memoria virtual, como las que hemos estado trabajando en el resto de problemas, y que tiene direcciones de 32 bits, ¿vale? Esto es importante para saber el tamaño de los punteros, ¿vale? Los punteros en este caso van a ser de 4 bytes. Se utilizan páginas de 4 kibytes, ¿vale? Y bueno, la parte de asignación del disco en bloques no nos interesa para la parte de memoria. Cómo están los sectores de disco tampoco. Nos dice que los datos de tipo entero son 4 bytes y los de source son 2 bytes. Y nos indica que el mapa de direcciones va desde 0 hasta un gigabyte menos 1, ¿vale? Y nos da un programa que está compuesto por una serie de módulos. Bueno, una serie de módulos fuente y también tiene algún fichero adicional. Entonces, hay un fichero de cabeceras que tiene las variables globales, un fichero proyecta que tiene una función que está incluido en una biblioteca que se llama libproj, ¿vale? Y que se invoca desde el programa principal. Luego tenemos el código fuente principal que está en fuente.c, un fichero de datos que se llama datos.txt y dice que los ficheros de cabecera donde se declaran las funciones del lenguaje y los servicios de sistema utilizados por la aplicación. Estos serán otros ficheros que no se muestran aquí, no se comentan, pero que serán necesarios, ¿vale? Ficheros donde están las funciones de biblioteca y las cabeceras, etcétera. Y nos dicen que el fichero de datos contiene esto. Sí, es verdad. Bueno, gracias de nuevo por recordármelo. Se me olvida lo de darle a grabar a la clase. Venga, inicio la grabación de la clase. Ya está. Vale. Gracias, Jaime. Entonces, decía, fijaros, este es el fichero de cabecera, ¿vale? Como veis, que nos han dicho que es donde están las variables globales. Bien. Y también tenemos un tipo de datos, ¿vale? Tenemos un tipo de datos que es una estructura que se llama tipo de datos que tiene una serie de campos, ¿vale? Es un registro con un carácter, otro carácter, un sort, un entero y 5 caracteres en un vector, ¿vale? Y luego tenemos una serie de valores globales que, como veis, tienen algunas valor inicial y otras no tienen valor inicial. Y esto será importante a la hora de resolver el problema. Luego tenemos un fichero proyecta.c, que es donde tenemos una función que vamos a usar, que básicamente toma un nombre que es un string, ¿vale? O es un puntero a char, pero asumimos que es un string, es decir, que es una serie de caracteres contiguos en memoria que están terminados por un carácter nulo, ¿vale? Y nos devolverá un puntero, ¿vale? A char. Entonces, si nos fijamos en este código, lo que hace es abrir un fichero como lectura-escritura, ¿vale? Con el nombre que le hemos pasado en la función. Lo siguiente que hace es crear una región en memoria de ese fichero, ¿vale? O sea, proyectando ese fichero, perdón, y lo hace empezando en 0, ¿vale? Y con el tamaño, la estructura de tipo de datos que hemos visto arriba, ¿vale? Y devuelve t, que será el puntero que vamos a devolver como valor de retorno de la función, ¿vale? Y bueno, se cierra el fichero y ya está. Aquí cosas interesantes es que, como veis, es shared. Esto quiere decir
es shared y tiene permisos de escritura. Eso quiere decir que los cambios que se hagan en esta, que se van a poder hacer cambios en esta región y que los cambios que se hagan, al ser shared, van a acabar reflejados en el fichero y van a poder ser compartidos con otros procesos que proyecten este mismo trozo de fichero, ¿vale? Esta misma parte del fichero, que va, como he dicho, desde 0 hasta el tamaño de la estructura de datos. Y el código fuente lo tenemos aquí. El código fuente lo que hace es, hace un malloc del tamaño de la estructura de datos, ¿vale? Luego declara una variable tipo datos, que está aquí, ¿vale? Que es P. Llama a la proyección, ¿vale? Y luego llama a la map. Y en medio hace una serie de cosas. Bueno, eso lo vamos a analizar luego cuando nos toque. Entonces, nos dicen que se supone que el fichero ejecutable y libproy se estructura en su contenido de la siguiente forma, ¿vale? O sea que lo que hemos visto siempre. El texto, los datos con valor inicial y los datos sin valor inicial, ¿vale? Vale, y nos dicen que el texto de fuente va a ser 35 kilobytes. Los datos con valor inicial no nos lo dicen porque hay que calcularlo. Los datos sin valor inicial tampoco nos lo dicen porque hay que calcularlo. Y la biblioteca, libproy, pues le pasa lo mismo. No nos dicen no nos dicen cuánto, nos dicen un número para el valor inicial, pero además hay que añadirle los que calculemos aquí nosotros, ¿vale? O sea que serán 16 kilobytes más algo que hay que calcular. Conteste las siguientes preguntas. Esto sería lo que hay que resolver. Dice, describir las regiones de la imagen de memoria del proceso al iniciar la ejecución, ¿vale? Acordaros siempre que cuando se os pide describir la imagen de memoria de un proceso tiene que ser en un momento determinado, ¿vale? O bien al principio de la ejecución o bien cuando se haya ejecutado una parte del programa, ¿no? Entonces aquí nos dan nos dicen que hay que mirarlo en 3 puntos. Al iniciar la ejecución, ¿vale? En los puntos A y en los puntos B, en el punto B, ¿vale? Entonces el punto A y el punto B, no me he fijado dónde estaban. Está marcado aquí punto A y punto B, ¿vale? Y punto C. Pero nos pide solamente para punto A y punto B. Entonces vamos a ponernos a ello. Venga, entonces voy a hacerlo. Entonces nos dicen al principio, ¿vale? Vamos a ver cómo es al principio. Voy a ponerme aquí, como siempre hemos hecho, ¿no? Vale. Tenemos lo primero, una región de código. Bueno, voy a hacer el típico dibujito para que. Aquí no nos piden dibujarlo, pero bueno. Voy a dibujar para que lo tengamos más o menos como siempre y lo tengáis claro. Aunque, como digo, no hace falta dibujarlo, solo hace falta, lo dice describir. Entonces nos dice que tenemos una región de código, ¿vale? La región de código o texto que nos dice que va a tener un tamaño, a ver que lo recuerde, de 35 kilobytes, ¿vale? 35 kilobytes, pero nos dicen que el tamaño de página es de 4 kilobytes, ¿vale? Por tanto, 35 no es múltiplo de 4 kilobytes, 35 kilobytes. Habría que redondear hacia arriba para tener un número dentro de páginas. Entonces nos haría falta una página adicional para tener, o sea, aquí tendríamos una página adicional, ¿vale? Que nos rellenaría hasta 36 kilobytes, ¿vale? Que son 9 páginas. ¿Vale? A continuación tendríamos los datos. Tendríamos la región de datos, ¿vale? Aquí no nos dicen si las regiones de datos si son juntas o van separadas en sus regiones. Entonces, la solución lo hace con regiones separadas. Y como no hemos hecho ningún problema con regiones separadas, pues vamos a hacerlo así, ¿vale? Serían, voy a asumir, creo que en el enunciado no lo pone, asumir regiones de datos con valor inicial, datos sin valor inicial y heap independientes. ¿Vale? ¿En qué cambia esto? Cambia simplemente en el alineamiento a página de cada una de esas regiones, que antes tratábamos, que en otros problemas hemos tratado como subregiones, aquí son regiones independientes, las voy a tratar como regiones independientes. Lo único que cambia es que todas tienen que estar alineadas a palabra y todas tienen que tener un tamaño múltiplo del número un número múltiplo de páginas, ¿vale? Entonces, datos con valor inicial
¿vale? Vamos a calcular cuánto tenemos de datos con valor inicial. Datos con valor inicial, recordad que son variables globales que tienen, que están inicializadas. Entonces vamos aquí al código, ¿vale? Y vemos que aquí variables globales inicializadas tenemos char literal, lo veis ahí, ¿vale? Que tiene 36, ¿de acuerdo? ¿Qué más? O sea, aquí tenemos 36 bytes, ¿vale? Porque es un byte por cada carácter. ¿Qué más variables globales tenemos inicializadas? Tenemos, como esto incluye cabecera.h, lo veis ahí, pues cabecera.h van a ser variables globales del programa también, puente.c. Entonces tenemos B y C, ¿vale? Que son dos enteros. Cada entero nos dice el enunciado que son 4 bytes, que es el estándar. Entonces tenemos 36 más 4 más 4, 44, ¿vale? O sea que si vuelvo aquí, estos serán 44 bytes, ¿vale? 44 bytes está muy lejos de la página mínima de ser una página, así que tendremos aquí, ¿vale? Que no os confunda el dibujo, ¿vale? Que simplemente lo hago así porque se lea bien, pero obviamente esto de aquí son 44 bytes y estos son 4096 menos 44 bytes. O sea, esto es mucho más grande que esto, ¿vale? Pero simplemente hago el dibujo así para que se entienda, ¿vale? Esto será una página, ¿vale? Igual que esto es una página y esto es un 9. ¿No? Es simplemente un esquema, ¿vale? No guarda las proporciones reales. También en el enunciado nos dicen que, digamos, las direcciones que tienen. Entonces, bueno, pues aquí pues podemos poner desde 0 hasta 36 kibibytes menos 1, ¿vale? Lo podemos dejar indicado. Esto empieza en 36 kibibytes hasta iba a poner 37, pero no, porque la página es de 4 kibibytes, eso es. Entonces esto es hasta 40 kibibytes menos 1, ¿vale? Y ahora datos sin valor inicial será desde 40 kibibytes, ¿vale? Y los datos sin valor inicial, si volvemos aquí, tenemos nada más que A y D, 8 bytes, ¿vale? Así que esto es simplemente poner aquí que esto tiene 8 bytes. De nuevo, como tiene que estar alineado a página, ¿vale? Acordaros que esto tiene que estar alineado a página cada región independientemente porque lo hemos decidido así, ¿vale? El enunciado nos podría indicar que las regiones de datos con valor inicial, datos sin valor inicial y heap son 3 subregiones de una misma región o que son regiones independientes. Si no lo indica, pues podéis tomar cualquiera de las dos opciones indicándolo en vuestra solución, como he puesto aquí, ¿vale? Asumimos que la región de datos con valor inicial, datos sin valor inicial y heap son independientes. Como son independientes, cada una tiene que tener tiene que ser de un tamaño del número entero de páginas, ¿vale? Y tiene que estar alineado a páginas. Entonces, de nuevo, estos son 44 kibibytes, quiero decir que hay que sumarle 4, ¿vale? Porque el tamaño de página es... Y aquí empezaría el heap, ya, ¿vale? A continuación. Que no nos dice nada, el enunciado no nos dice nada del heap, si no me equivoco, no nos dice ningún heap inicial, ¿vale? Así que lo podemos dejar vacío o podemos asumir que tiene un tamaño inicial, eso como queráis. Entonces ya tenemos texto, datos con valor inicial, datos sin valor inicial y heap. Y nos faltaría la pila, ¿vale? ¿Qué tendrá la pila? Pues lo mismo de siempre. La pila tiene el entorno, le voy a poner environment, que no sabemos cuántos bytes tiene, no lo podemos calcular y no nos han dicho nada al respecto. ¿Qué más? Tiene la pila. La pila tiene los argumentos del main, que no tiene ningunos, y las variables locales. ¿Qué variables locales tiene? Pues tiene fd, que son 4 bytes, int, i, que son 4 bytes, p, ¿vale? Y me falta una. Ah, y aus, que se me había olvidado que está ahí. ¿Vale? O sea que la pila tiene. Uy, perdón. La pila tiene aux, ¿vale? Aux es un puntero y como es una máquina de 32 bits, pues sus punteros son 4 bytes, ¿vale? ¿Qué más tiene? A ver, voy a no tener que mover, voy a coger el enunciado que lo tengo aquí y así es más fácil.
¿Qué más tiene? Tenía FD, que son 4 bytes. Tiene, ¿cómo se llama el otro? I, que son 4 bytes. Y P, ¿vale? P no lo hemos dicho, no hemos calculado su tamaño. Si queréis lo calculamos. Lo tenemos aquí. P tiene, si suponemos que no tiene, que no hay alineamiento, que aquí no nos dice nada. ¿Vale? Pues P tiene, porque no es un puntero, a ver, déjame ver un segundo. P era un puntero. No, P está en pila completamente. Entonces tiene un carácter, otro carácter, un short, un entero, que son 4, y 5 caracteres. ¿Vale? 1 más 1, 2, 2, 4, 4, 8 y 5. Está bien, ¿no? 5, 13. Sí, está correcto, ¿vale? Para un total de 25 bytes en la pila, ¿vale? Para variables locales. Esto es para variables locales, ¿vale? No para variables locales. ¿De acuerdo? Esto será la pila. Ah, y bueno, y nos ha faltado poner en la pila la dirección de retorno. Debería ir antes de las variables locales, ¿vale? Pero bueno, tampoco es súper importante. Dirección de retorno y marco de pila, puntero de pila. ¿Vale? Y este es el RAR del main. ¿De acuerdo? Y esa es la estructura de la imagen de memoria de este proceso al inicio de la ejecución. Al inicio de la ejecución, ¿vale? Cuando nos preguntan al inicio de la ejecución, vamos a tener que mirar código, datos, y dentro de datos vamos a tener que mirar datos con valor inicial, sin valor inicial y heap, ¿vale? Y pila. Esas tres, seguro. Y luego podría ser que tuviéramos que tener también las bibliotecas dinámicas, siempre que la carga de bibliotecas dinámicas fuera automática y en el momento de ejecución de un procedimiento, ¿vale? En ese caso también habría que tener las regiones de pila al inicio, ¿vale? Lo normal es que las bibliotecas dinámicas se carguen, las que no son explícitas, sino que son de carga automática, se cargarán cuando se llame al procedimiento. Eso es lo habitual, ¿vale? Depende del enunciado si lo especifica o no. Entonces, cuando lleguemos dentro del end, ¿cuenta el marco de pila anterior? No, los he puesto aquí el marco de pila. Me pregunta, no veo tu nombre, creo que es Carlos. Bueno, el marco de pila, el puntero de pila está aquí, el marco de pila, ¿vale? Sí. Sí, es que realmente tenía que haberlos puesto antes, ¿vale? O sea, tenían que estar. El orden, como digo, depende de la implementación y depende de la arquitectura y de AVI y de distintas cosas, pero el orden habitual que solemos utilizar es argumentos de la función, los marcos, o sea, perdón, las direcciones, dirección de retorno y marco de pila, y luego variables locales. Esto de aquí, me preguntas, Ángel. Sí, es el puntero de pila o marco de pila y la dirección de retorno. Perdona, es que normalmente realmente irían, o sea, en lo que hemos estado viendo, irían ahí. Sí, que se me había olvidado ponerlos. Normalmente irían, aquí irían los argumentos, después la dirección de retorno puntero de pila y después las variables locales, ¿vale? Eso es lo habitual. Como no hay argumentos en el main, pues no los he puesto, ¿vale? Venga, vamos a ver entonces vamos a ver la siguiente pregunta que decía en el punto A, ¿vale? Mirad cómo está
la imagen de memoria en el punto A. Entonces vamos al punto A del código que está aquí y analizamos qué cambios ha habido desde el punto, desde la ejecución hasta el punto A, ¿vale? No nos dice nada de si el malloc, el punto A está aquí, ¿vale? No nos dice nada si el malloc es una función de biblioteca ni de qué biblioteca es, entonces pues asumimos, no podemos saber nada al respecto, entonces asumimos que no es función de biblioteca, a menos que el programa, a menos que el enunciado nos lo diga, ¿vale? El enunciado solamente nos ha hablado de que tenemos en biblioteca la función proyecta, si no recuerdo mal. Está explicitado aquí abajo. Se supone que el fichero ejecutable fuente de biblioteca libproj, ¿vale? Y libproj es una biblioteca y la biblioteca se montará dinámicamente al invocar el procedimiento. No había leído esta frase antes, ¿vale? O sea que insisto en lo que decía antes. En este caso, la biblioteca dinámica no se cargará al inicio, sino que cuando se llama el procedimiento, que es lo habitual, al primer procedimiento que sea necesario de la biblioteca. Lo que no recuerdo y no veo ahora mismo es, a ver, dejadme que lo vuelva a mirar. Nos dice en algún punto que la función de que libproj, sí, el código de proyecta.c nos lo dice en el enunciado, el código de proyecta.c que está aquí arriba, ¿vale? Va a pertenecer a la biblioteca libproj, ¿vale? Entonces, cuando llamemos a proyecta, que está aquí, ¿vale? Se va a cargar la biblioteca dinámica. Pero como veis, pues en el punto A todavía no ha ocurrido eso. ¿Qué ha ocurrido en el punto A? Bueno, pues hemos llamado a malloc aquí, ¿vale? Esto no hace nada porque son dos variables, son declaración de variables locales y esta también. Lo único que se hace es llamar a malloc y a printf, ¿vale? Como no nos indican que malloc y printf sean funciones de bibliotecas dinámicas, pues no asumimos que no modifican ninguna región, ¿vale? Lo que es llamar a ejecución, ¿vale? Pero malloc sí que va a utilizar el heap, ¿vale? Acordaros que malloc es una función que por dentro lo que hace es consultar si en el heap hay espacio suficiente para almacenar el tamaño que le pasamos como argumento y si hay nos devuelve un puntero al heap donde nos ha reservado ese espacio contiguo, ¿vale? Si no hay espacio, entonces tiene que llamar al sistema operativo para que haga crecer el heap y poder tener espacio contiguo para el tamaño que le hemos pedido. Entonces aquí le hemos pedido un tamaño de size of struct tipo de datos que antes vimos que eran 13 bytes. ¿Vale? Perdón, vamos a escribirlo bien. Está fallando el lápiz. Vale, 13 bytes. Entonces, si os fijáis, antes lo que habíamos dicho es que el heap no tenía espacio. ¿Vale? Lo hemos dejado como que no tenía espacio. ¿Cuál es el único cambio? Pues que ahora en el heap se van a reservar. Voy a hacer aquí, no sé cómo escribirlo, voy a hacer aquí, voy a borrar esto. ¿Vale? Y aquí vamos a poner que aquí en el heap, que va a tener de momento una página, ¿vale? Porque vamos a hacer la reserva aquí de 13 bytes, ¿vale? Y el resto va a estar. Estos los he dejado así como marcados. Esto que tengo marcado así, eso es que no va a ser usable, ¿vale? Pero el heap sí que va a ser usable, por eso no lo marco así, ¿vale? Simplemente tendremos 13 bytes, ¿vale? Y lo que hará es que lo que ocurrirá es que la variable, a ver cómo he estado aquí, la variable aux, ¿la veis ahí? Pues esa variable aux que estaba en la pila, le hemos dejado un espacio, aquí abajo lo veis, pues esa variable va a tener el valor ahora de esa dirección de arriba y va a apuntar ahí, ¿vale? ¿Me seguís aquí? O sea, aux está en la pila, lo que es la variable, pero contiene una dirección y esa dirección apunta al heap, ¿vale? Porque el malo que es lo que nos va a devolver. Entonces, cambios que hay en la imagen de memoria, pues solamente el único cambio que hay es el heap, que el heap va a necesitar una página, ¿vale? De los cuales vamos a ocupar 13 bytes. Y entonces, de nuevo pasa lo mismo que antes, ¿no? Tenemos que esto va desde 44 kibibytes, ¿vale? Hasta 48 kibibytes menos 1. Aunque solo hemos ocupado 13 bytes, ¿vale? Pero lo que es el heap va a estar
En realidad esto no lo cuento en clase, no lo he contado en clase este año porque por simplicidad, pero la realidad es que ocupamos 13 bytes y un poquito más, ¿vale? Porque esto no lo hemos comentado hasta ahora, pero no sé si os habéis preguntado cómo hace el malloc para saber qué es lo que está libre, qué es lo que no, cuál es la siguiente zona libre para utilizar. Entonces el malloc por dentro utiliza unas estructuras de datos, ¿vale? Para llevar esta gestión. Entonces, cuando hacemos una reserva realmente estamos ocupando 13 bytes y un poquito más que necesitamos para llevar ese control, ¿vale? Más o menos el malloc en una implementación actual consume 16 bytes extra por cada petición que hacemos al malloc, ¿vale? Por eso, si vamos a reservar 1000 caracteres, es mejor reservar espacio contiguo para los 1000 caracteres que reservar ir haciendo mallocs de un carácter cada vez, porque cada malloc que hagamos va a tener un overhead de 16 bytes que va a necesitar el malloc para controlar qué es lo que está libre y qué es lo que no, ¿vale? Que estará dentro del heap. Pero bueno, esto es un detalle que os cuento que está fuera de lo que contamos aquí en la asignatura, pero simplemente que lo sepáis, ¿vale? O por lo menos que os suene, ¿vale? Aquí os damos una idealización, es decir, aquí al decir que ocupamos 13 bytes estoy dando una idealización, pero la realidad es que se ocupan otros 16 más para llevar el control, ¿vale? Como variables de control. También ha podido haber cambios en la pila, ¿vale? Esto es importante. También ha podido haber cambios en la pila en el sentido de que hemos entrado en el malloc, hemos tenido que construir el RAR del malloc, hemos salido del malloc, lo hemos desconstruido, o sea, hemos movido el puntero de pila donde estaba, hemos entrado en printf. El realloc, si haces un malloc y después un realloc, el realloc lo único que hace es intentar buscar. O sea, tú al realloc normalmente le das un nuevo tamaño, ya sea menor o mayor al que tenía antes, ¿vale? Si es menor, lo único que hace es marcar en sus estructuras de datos internas que lo que antes ocupaba un tamaño ahora ocupa menos, ¿vale? Y hay una parte libre en el heap. Dejaría una parte libre el malloc para poder usar más adelante. Si el realloc necesita más espacio, si donde está ahora mismo tiene espacio para moverlo, o sea, para hacerlo más grande, pues lo hace. Y si no, tiene que copiar, ¿vale? Tiene que copiar todo lo que había en otro sitio y donde tenga espacio. El overhead que estoy comentando es distinto. O sea, si te refieres al overhead de mover cosas de un sitio a otro de memoria, sí, el realloc puede tener ese overhead si no cabe en donde está en ese momento determinado. O sea, si tú tienes en el heap una estructura así que ocupa 1000, ¿vale? Y la quieres hacer crecer a 2000, haces un realloc 2000, pues y hay sitio, lo único que hace es borrar esta frontera, por decirlo de alguna manera, y sumar otros 1000 aquí para tener, ¿vale? Pero si no cabe, si por ejemplo esto está ocupado por otra variable, ¿vale? Por otro malloc que ha hecho un malloc anteriormente, tiene otros 1000 y necesita 2000, pues va a dejar este libre, ¿vale? Y va a coger 2000 seguidos en otro sitio del heap, ¿vale? Y va a tener que copiar. Ahí, si te refieres a ese overhead de copiar, sí, existe un overhead. Cuando tengas que aumentar cuando hagas un realloc para aumentar y no quepa en donde ya estaba de forma contigua. Pero no, yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que el malloc requiere unas estructuras de datos, ¿vale? Por debajo, el malloc está usando unas estructuras de datos para saber dónde está la siguiente zona libre dentro del heap, ¿vale? ¿Cómo sabe el malloc que la siguiente zona libre está aquí, por ejemplo, ¿no? O aquí detrás, o cómo sabe que ha ocupado parte del heap? Lleva unas estructuras de datos internas, ¿vale? Y básicamente es una lista enlazada de punteros, ¿vale? Entonces tiene un coste. Es que cuando estoy hablando aquí de overhead, hablo de overhead de coste no en tiempo, sino en almacenamiento. O sea, el malloc tiene un coste asociado. Cuando tú haces un malloc, además de los bytes que tú reservas, necesita un poquito más necesita otros 16 bytes, ¿vale? No se suman los overheads de datos, no, porque lo que hace el realloc es liberar una parte, llevarlo a otro sitio y ya está, ¿vale? Tienes el mismo coste en almacenamiento, tanto si está en un sitio como en otro, ¿vale? De todas formas, esto llevaría para hablar mucho rato, entonces, si tenéis interés, lo hablamos en otro momento fuera de clase, porque si no, se nos va la hora. Entonces, vale, entonces ya está el punto A, ¿vale? Ahora vamos al punto B.
vamos a analizar qué cambios hay en el punto B. Entonces, si os fijáis en el punto B, ya hacemos la llamada a proyecta, ¿vale? Y proyecta es una función de biblioteca, ¿vale? Que su código lo tenemos aquí, que esto hasta ahora no lo hemos visto. No hemos visto hasta ahora ningún código, no hemos visto, no hemos analizado, o sea, todas las bibliotecas que hemos cargado en tiempo de ejecución, bibliotecas dinámicas. Perdona, voy a apagar el móvil, que me están llamando. Ya. Entonces, hasta ahora no habíamos tenido ninguna biblioteca que tuviera código, que tuviéramos el código, ¿vale? Para analizar. Hasta ahora siempre pues nos daban, como aquí, ¿no? El tamaño y ya está. Pero ahora nos dan además el tamaño más algo, más algo. ¿Y por qué nos dan este más algo aquí? Pues porque esta función de biblioteca, como veis, también utiliza cabecera.h y también tiene estas mismas variables globales, ¿vale? Incrustadas en la biblioteca, ¿vale? Entonces, básicamente, como ya habíamos calculado antes, que aquí teníamos 2 bytes sin inicializar y 2 bytes inicializados. Perdón, 2 variables, ¿vale? Y estos son 4 bytes y 4 bytes 8 y esta 4 bytes y 4 bytes 8. O sea que hay 8. Aquí donde pone, perdón, aquí donde pone más será más 8 bytes y más 8 bytes, ¿vale? Si no me equivoco. ¿Entendéis esto, no? Esto es porque esta biblioteca proyecta que nos dan el código. Aquí no vemos ninguna variable global. Las variables globales están en cabecera.h y vemos que son 2 enteros sin inicializar y 2 enteros inicializados. Por eso son 8 y 8. Entonces, ¿qué cambios habrá ¿qué cambios habrá? Pues bueno, habrá por un lado, habrá que, para poder ejecutar la biblioteca la función proyecta, tenemos que cargar la biblioteca de memoria. ¿Vale? Tenemos que proyectar, tenemos que montar la biblioteca, perdón, que no me salía, ¿vale? Montar la biblioteca, ¿qué implica? Pues montar una biblioteca dinámica implica, voy a ponerlo aquí en un lado para que no, ¿vale? Implica asignar en un punto de la región del mapa de memoria, ¿vale? Implica 2 o 3 subregiones, perdón, 2 o 3 regiones. ¿Por qué digo 2 o 3? Bueno, pues serán 2 regiones, una de código y una de text, una de código y una de datos. Si los datos con valor inicial, datos sin valor inicial, son subregiones de la misma región de datos, ¿vale? O 3 regiones si tenemos la región de texto e independientemente tenemos la región de datos con valor inicial y la región de datos sin valor inicial. Como en este caso estamos usando el enfoque de regiones independientes, pues aquí necesitaremos 3 regiones, ¿vale? La región de código o texto, que nos dice el programa que tiene un tamaño de 165 kilobytes, si no estoy equivocado. Sí, 165 kilobytes, que no es múltiplo de 4, ¿vale? Por lo que tendrá un hueco sin usar hasta alinear al número de páginas, ¿vale? Que serán 42 páginas, que serán 168 kilobytes, ¿vale? Esto, si queréis hacerlo con la calculadora, solo tenéis que hacer 165. Intentaremos que en el examen no haya que usar la calculadora, pero estos serían 165 entre 4, nos da 41, algo, ¿vale? Y hay que redondear hacia arriba, que serán 42, ¿vale? Si luego multiplicamos 42 por 4, pues nos dará 168 kilobytes. Y así tenemos el tamaño del texto. Los siguientes serán los datos con valor inicial, ¿vale? Estos son los datos con valor inicial y es muy importante que tengáis claro que estos es los datos con valor inicial de la biblioteca Liproi, ¿vale? No son los datos con valor inicial de cualquier biblioteca, sino de concretamente Liproi. Lo digo por si en el enunciado, en el ejercicio que tengáis que afrontar, en el examen o en cualquier ejercicio, tenéis que tener claro que si hay varias bibliotecas, habrá varias regiones de datos con valor inicial, cada una por cada biblioteca, ¿vale? Aquí como solo tenemos una, pues no tenemos el problema. ¿Cuántos datos tiene la biblioteca inicial? Pues tiene 16 kilobytes más 8, ¿vale? Como son 16 kilobytes, fijaros, como 16 kilobytes más 8 bytes, ¿vale? Entonces 16 kilobytes era era múltiplo del número de páginas, o sea, era un número de páginas entero, perdón, eran 4 páginas. Pero al añadir los 8 bytes, pues tenemos que nos saltamos a una página más, ¿vale? Por esos 8 bytes. Por tanto, estos son 5 páginas,
¿vale? Es decir, 20 kibibytes, ¿vale? Y nos faltan los datos sin valor inicial, que serán, ojo a esto, estoy alineando a página datos con valor inicial y datos sin valor inicial porque son dos regiones independientes. Si fueran de la misma, subregiones de la misma región, datos sin valor inicial no habría que alinearlo, podría ir pegado directamente, ¿vale? Porque lo que hay que alinear son las regiones. Nos dice que son 27 kibibytes más 8, ¿vale? O sea que estos son 27 kibibytes más 8 bytes, ¿vale? Y eso nos sale, si dividimos 27 entre 4, nos va a salir 6, algo, ¿vale? Así que son 7 páginas. ¿De acuerdo? ¿Vale? 7 páginas son 28 kibibytes. No estoy comentando nada de la fuente y todo esto, que bueno, es más teoría que otra cosa, pero bueno, porque quede claro, el texto, ¿vale? Acordaros, es RX compartido, que se puede compartir entre varios procesos pesados, y la fuente es el fichero ejecutable, ¿vale? Datos con valor inicial es RW privado y la fuente es el fichero ejecutable. Datos sin valor inicial es RW privado, ¿vale? Y aquí es rellenar a ceros, ¿vale? Y la pila es igual, RW privado y rellenar a ceros, ¿vale? ¿Qué pasa con el texto de biblioteca? Con el HIP no lo he dicho, perdón, el HIP es RW privado y rellenar a ceros, ¿vale? El texto de la biblioteca es RX compartido otra vez, ¿vale? Los textos son compartidos, acordaros, porque lo podemos compartir esa memoria con otros procesos y así ahorramos tener copias de esas regiones en memoria, ¿vale? Y me falta la fuente. La fuente es el fichero de la biblioteca, ¿vale? El fichero de la biblioteca, pues en este caso, si era libproi.so, ese fichero concretamente, ¿vale? No el fichero de no el fichero de cualquier biblioteca, sino el fichero de la biblioteca que estamos montando en un momento determinado, ¿vale? Los datos con valor inicial, RW, privado, perdón, esto es privado, ¿vale? Y el fichero de biblioteca también, ¿vale? Porque acordaros que los datos con valor inicial, igual que he puesto aquí, tenemos que leer su valor inicial del fichero de biblioteca, en el caso de que sea una biblioteca dinámica, y del fichero ejecutable en el caso de la región de datos con valor inicial del proceso. ¿Vale? Y finalmente, RW privada y rellenar a ceros, ¿vale? Los datos sin valor inicial, como no tienen valor inicial, hay que rellenar a ceros. Vale, y nos falta una última cosa para terminar, y es que, claro, una vez que llamamos al... Normalmente cuando llamamos a una función de biblioteca, en los otros programas que hemos hecho, en los otros problemas que hemos hecho, perdón, no hemos visto el código que hace la biblioteca por dentro, entonces no podíamos hacer un análisis de lo que ocurría. Pero resulta que en este caso el código de la biblioteca sí que lo tenemos, que está aquí, ¿vale? Y el código de la biblioteca vemos lo que hace, y lo que hace es hacer un mmap, ¿vale? Este mmap crea una región en memoria, ¿vale? O sea que además de el fichero además, esto quiero decir que está puesto aquí, ¿vale? O sea que está en algún sitio de esta parte. Aquí hay mucho hueco, ¿vale? Y nos faltaría añadir la región del fichero proyectado, que son 13 bytes, ¿vale? ¿Por qué son 13 bytes? Porque la proyección que se hace es del tamaño de la estructura, ¿vale? Y la estructura habíamos calculado que eran 13 bytes, ¿vale? En el fichero desde 0 hasta 13 bytes. Y lectura, escritura y compartido. Entonces, básicamente tenemos 13 bytes y luego tenemos hasta llenar una página, que son 4 kibibytes, ¿vale? Pues tenemos un hueco que no podemos usar, ¿vale?
¿Y qué nos falta? Nos falta por completar, sería RW, sería compartido, ¿vale? En este caso, porque hemos puesto shared, si pusiera private sería privado, ¿vale? Y la fuente es el fichero, ¿cómo se llama el fichero? Datos TXT, ¿no? La fuente es el fichero datos TXT. ¿De acuerdo? Y con eso tenemos ya los cambios que han ocurrido en el punto B, ¿vale? Que es lo que nos pide. ¿Dudas? Que no preguntáis nada. No sé si está todo claro. Nada, ni un ok por el chat. Vale. Una, venga, dale. Pregunta. Pues sí que es complicada la pregunta. Vale, venga. Vale, muy bien. Entonces vamos a terminar el ejercicio y le damos paso a Fran. Y nos queda el apartado B y C. El apartado B es indicar los valores impresos en los puntos A y B. ¿Vale? Entonces vamos a ver los valores impresos en los puntos A y B. Perdón, me he ido demasiado. Estamos aquí. Entonces, bueno, voy a borrar un poco esto para que no me moleste. Vale. Entonces, nos dice en los puntos A y B lo que se imprime, ¿vale? Veis que aquí hay un printf y aquí hay otro printf. Entonces, vale, entonces si os fijáis, lo que va a imprimir es P.A, P.B, P.C, P.D, P.E, P.E4, ¿vale? Entonces, esto si os fijáis coincide con lo que los campos de P, que lo teníamos ahí arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué va a imprimir? Bueno, pues P, fijaros que es una variable que está en la pila aquí, pero no se ha inicializado con nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a imprimir aquí esto? ¿No? Entonces, si esto estuviera antes del malloc, podríamos casi asegurar que va a imprimir ceros, porque formaría parte de la... Sabéis, ya os expliqué que cuando se asigna por primera vez una página, si es a rellenar con ceros, como es el caso de la pila, pues se rellena ceros para no encontrarse valores, para que este proceso no pueda encontrarse valores en memoria de un proceso anterior, ¿vale? Por seguridad. Entonces, si estuviera antes del malloc, pues seguro que serían todos ceros, ¿vale? Bueno, excepto esto que es una dirección, ¿vale? Aquí nos va a imprimir una dirección. Ah, no, perdón. Esto no me imprime una edición, esto va a imprimir. No, esto va a imprimir un carácter. Nada, no he dicho nada. No es una dirección, en un carácter no, sí, un carácter, perdón. ¿Vale? O sea que nada, serían todos ceros lo que imprimiría, ¿vale? Pero en este caso no podemos asegurarlo porque tenemos el malloc, ¿vale? Y el malloc, ¿qué va a ocurrir? El malloc va a utilizar la pila, ¿vale? Y es que esto es un poco raro porque no lo he dicho, ¿no? Pero si esto estuviera antes que el malloc, pues se habría metido en la pila. Esto es un poco, esto es un poco raro y bueno, no creo que os preguntemos esto, ¿no? Pero si el struct estuviera antes que el malloc, entonces podríamos asegurar que tendría todos ceros. Pero como está detrás del malloc, esto no lo he contado aquí por simplicidad, ¿no? Pero como llamamos primero al malloc antes de tener p, ¿vale? Pues realmente aquí en medio se ha podido construir el rar del malloc y luego destruirlo, con lo cual aquí tendríamos eh, valores antiguos, por decirlo así, del malloc, ¿vale? Entonces, eh, realmente no podemos saber qué valor tendrían estos datos, ¿vale? Vamos a ver lo que pone la solución.
para asegurarnos que... Bueno, aquí tenéis todo lo que he comentado anteriormente, que está igual. La variable p es una variable local de la función main y esta es inicializar, por tanto se almacena en la pila. Eso ya lo teníamos claro, ya lo habíamos estudiado. Se puede considerar que la variable tendrá basura porque el programador no tiene ningún control sobre el contenido inicial de las posiciones donde está almacenado, porque básicamente lo que puede ocurrir es que, como decía, ¿no? El bloque de activación del malloc, ¿vale? Se ha podido ver sobrescrito, ¿vale? Y bueno, dice que p sub c imprimirá la dirección de la variable c, que eso se me ha escapado, vamos a verlo. P sub c, p sub c. No sé por qué dice que PC imprimirá la dirección. Si aquí no. PC es un short, o sea que. Ah, no, perdón, en P. Ah, pues aquí creo que hay una rata, o lo he leído yo mal. Ah, es que se ve mal, pero esto es una E, ya decía yo. Esto es una E. No sé si lo veis que está como cortado. Es por el renderizado que está haciendo, pero lo está haciendo mal. Sí. Antes dije P4 y se me dije, yo sabía que había aquí P y se me ha ido, ¿no? P es imprime la dirección donde está el string, ¿vale? Es decir, la dirección donde está. Aquí hemos dicho que dejábamos 13 bytes para P, pues esos 13 bytes hay 5, si no recuerdo mal, son 5, ¿sí? Que son 5 caracteres seguidos, ¿no? En ese registro. Si imprimimos E, pues lo que estamos obteniendo es un puntero a la dirección donde empiezan esos 5 caracteres seguidos, ¿vale? Pero vamos, que no podemos saber lo que imprime. Sabemos que aquí imprime una dirección y el resto imprime valores que lo más probable es que sean basura dejada por la rutina de activación del malloc anterior, ¿vale? Y en el punto B, pues pasa lo mismo, excepto para PC y PD, que le damos valores C y B. Y C y B son las variables globales, que son 10 y 15, ¿vale? Así que va a imprimir, para todo va a imprimir basura, excepto valores sin inicializar, que no sabemos cuáles son, excepto para PC que va a imprimir 15 y para PD que va a imprimir 10, ¿vale? Pero no lo sabemos. Y ya está, son dos preguntas un poco básicas, porque no hay mucho que decir, más que eso, que no podemos saber el valor que tienen, porque como está el malloc en medio, pues ha podido trastocar, ha podido escribir y desescribir en la pila, ¿vale? O sea, escribir en la pila, perdón, y mover el puntero de pila otra vez donde estaba y ahí hacer la reserva de espacio para tipo de datos, para P, ¿vale? Y los valores que nos hayan quedado pueden ser basura. Y el último apartado que nos queda y terminamos es que digamos, a ver dónde está, aquí, el contenido del fichero de datos txt en los puntos A y B. Entonces, el fichero del contenido nos lo dan aquí, ¿vale? O no sé si nos lo daban. Sí, este es el contenido del fichero. Y en el punto A y B, si os fijáis, podemos ver que no se ha modificado. Hasta aquí no se ha hecho nada con el fichero. Aquí se ha proyectado, pero no se ha modificado. Y no es hasta este trozo de aquí donde se modifica el fichero, ¿vale? O sea que la respuesta para esa pregunta es que en ninguno de esos dos puntos se llega a modificar el contenido del fichero, solo se modifica en el punto C, pero eso no nos piden lo que queda. Si queréis calcularlo, pues hacedlo, ahora no tenemos tiempo, pero vamos, no nos lo piden. Y también quiero que tengáis en cuenta que estas modificaciones, o sea que en C sí se hacen modificaciones en el fichero, en esta parte de aquí, porque hemos proyectado el fichero como map-shared, ¿vale? Como una proyección compartida, que os recuerdo que quiere decir que los cambios que hagamos en la región se modificarán el contenido del fichero, ¿vale? Y además, esos cambios serán visibles para otros procesos que proyecten esa misma región, esa misma parte del fichero, ¿vale? Bueno, y con esto lo dejamos. Este es el problema 15. Os recomiendo que hagáis por vuestra cuenta el 19 y el 21, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, me preguntáis. El 19 y el 21 son más de programación y tienen menos sentido hacerlos aquí en clase. Por eso me he centrado más en estos problemas que son de... El examen de este tema es en enero, sí. Sí.
creo que no hay cambio sobre esto. De todas formas, si no, ahora se lo podéis preguntar a Fran. No sé si Fran está por ahí ya. La verdad es que no me fijo. Sí, en enero es presencial, sí. Pero de nuevo, el que sabe todos estos detalles es Fran. Ahora sí que le puedes preguntar a él. ¿Vale? Voy a parar la grabación y luego si quiere Fran la puede volver a iniciar. Venga, pues 5 minutillos de descanso hasta que venga Fran y os dejo con él, ¿vale? Cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, me mandáis un correo o me contactáis por Teams, ¿vale? Por Teams. Venga, un abrazote. Hasta luego, chicos. A vosotros. Chao. Sí, sí, aquí mismo. Ahora se conecta Fran. Hola a todos, ya estoy por aquí, Pablo. Muy bien, pues nada, os dejo que tengo una reunión. Bien, Un abrazote. venga, Chao, hasta luego. chao, bye. Bueno, eh, vale, de acuerdo. Pues sabéis que esta clase la vamos a dedicar bueno, pues a la segunda clase de seguimiento de la práctica del Minisel. Voy a empezar a grabarla. Ok. Y voy a compartir con vosotros la pantalla. Esta. Muy bien. Pues nada, como os digo, vamos a dedicar esta siguiente clase de seguimiento de la práctica de diseño del Minisel a hablar de la parte ya un poco más avanzada que tiene que ver con la gestión de memoria dinámica, como viene aquí. Vamos a intentar aclarar conceptos que realmente son bastante fundamentales y no son propios exactamente de la práctica, sino más bien del lenguaje de C, lenguaje de programación y son muy conceptuales, muy básicos de entender cómo funciona la máquina. Vamos a empezar por cosas que vais a decir, no, pues esto que me estás contando ya lo sé. Bueno, pues lo sabéis, pero metéis la pata un montón porque no lo tenéis realmente claro, sospecho. Entonces, bueno, vamos a ir despacito, voy a ir presentando bueno, estas ideas hasta alcanzar bueno, pues las cosas que hay que hacer en la práctica concretas y, bueno, pues en la medida en que vaya avanzando y tengáis dudas, pues os agradezco que intervengáis y me digáis lo que haga falta. Creo que tenéis activo, voy a comprobar ahora mismo el uso de
De todo, efectivamente. Podéis compartir audio, la pizarra, podéis hacer un poco de todo. Así que, bueno, la pizarra no sé si vais a poder dibujar sobre mi pantalla, pero tampoco creo que haga falta en este momento. Pero audio podéis intervenir cuando queráis o con el chat. Bueno, pues nada, voy con ello. Voy a hablar entonces de cómo funciona la memoria dinámica, porque esta práctica hay una parte que utiliza memoria dinámica, ¿eh? Y entonces vamos a intentar entender qué demonios es eso de la memoria dinámica y una vez que hayamos entendido eso, dónde y cómo se usa en la práctica y qué es lo que hay que hacer con ello. Entonces vamos a empezar por algo tan básico y fundamental. A ver si puedo, si me responde esto. Vale. Entonces vamos a empezar a explicar qué es la memoria. La memoria desde el punto de vista de los programas que ejecutamos en un computador. Y pongo aquí sin importar si estamos hablando de memoria principal o de memoria virtual. La memoria, desde el punto de vista de cuando tenemos un programa en ejecución, la memoria no es más que un array unidimensional de bytes. Empezar por marcar aquí alguna cosa para que quede claro. Unidimensional. La memoria no es de varias dimensiones, es una sola dimensión. Solo hay una forma de indexar la memoria, que es justo lo que viene a continuación, y lo que se indexan son bytes, no bits y no ninguna otra cosa. Yo no puedo sacar de la memoria 2 bits. No puedo acceder al bit. No tengo esa posibilidad. La forma que yo tengo de acceder a memoria es indicando la dirección, vamos a ver ahora, de un byte. Solo la dirección de un byte, no de ninguna otra cosa. Direcciones de bytes. Unidimensional. Entonces, acceder a la memoria es indexar dicho array. Estamos indexando. Esta operación también es una palabra interesante, es indexar. Los arrays se indexan. ¿Qué significa eso? Pues un array comienza en una determinada posición de memoria. No sé si puedo dibujar aquí, sí. Bueno, me perdonáis que haga un dibujo un poco chapuza, pero si el array comienza donde sea, indexar es acceder a tantas posiciones más lejos como indiquemos con este valor de índice. Dado una dirección base, indexar así. Si todo esto es la memoria, cada vez que accedemos a una posición de memoria es porque estamos indexando aquí, en esta memoria. No es que tengamos que declarar un array, nada por el estilo, no, es que la memoria es ese array, conceptualmente. Y lo que hacemos cuando accedemos a memoria es indexar en ese array. El valor con el que indexamos dicho array es la dirección de memoria a la que queremos acceder, a la que estamos accediendo. Eso también es una cosa que parece obvia y diréis, ¿qué me estás contando? Bueno, pues así es. Este valor que ponemos cuando accedemos a memoria es la dirección de memoria. Existirá una primera dirección de memoria que probablemente sea la dirección 0 y existirá una dirección 1000 y existirá una dirección que será el máximo de la memoria. Pues ya está. Esa es la memoria que tenemos, sea virtual o ya digo, o no lo sea memoria solamente real, memoria principal. Eso es un poco irrelevante, pero la memoria la indexamos e indexamos indicando una dirección, la dirección de memoria a la que estamos queriendo acceder. Unidimensional, accedemos por una dirección y en principio accedemos a un byte. Indicamos la dirección de un byte, no de sus bits, no de otra cosa. Entonces, ¿cómo usamos la memoria? Usamos la memoria para almacenar cosas. ¿Qué es lo que está almacenado en memoria? Todas las variables de nuestro programa. Toda variable, todo aquello a lo que nos refiramos en nuestro programa, todo ocupa un espacio en memoria. En concreto, toda variable de nuestro programa está en memoria. Ocupa un espacio de memoria. Ocupa un número de bytes consecutivos a partir de la dirección donde la variable está almacenada. En alguna posición de memoria está almacenada mi variable. La variable que yo estoy usando, que he llamado A y que he declarado de un determinado tipo y a la cual le asigno valores, esa variable ocupa un espacio en memoria.
sé que estoy siendo pesado, pero esto no es así de fácil, pero parece que muchos no lo pillamos. ¿Vale? Esta cajita de memoria es a todos los efectos mi variable A. Cuando yo haya declarado mi variable A de un determinado tipo, del tipo que sea, estoy escribiendo en C, de un tipo, el tipo abstracto, el que sea, y yo declaro mi variable A, esta variable ocupa un espacio en memoria, ocupa esta cajita. Está en una dirección y ocupa una cajita. Por lo tanto, toda variable de nuestro programa está en memoria, ocupa un determinado número de bytes, este ancho de bytes, a partir de la dirección donde está almacenada. El número de bytes que la variable ocupa, el tamaño que la variable ocupa, es función de su tipo de datos. Esto determina cuánto es el tamaño que la variable ocupa en memoria, este tamaño. Y este tamaño se puede obtener con el operador en C, con el operador sizeOf. SizeOf es un operador. El compilador, fijaos que esto es en tiempo de compilación, el compilador determina, dado un tipo de datos o dado el nombre de una variable, nos dice, el operador sustituye esto por el número de bytes que la variable ocupa en memoria. Y esto es función, como digo, de su tipo de datos. Y siguiente y fundamental, la dirección donde la variable está, la variable existe en memoria, puede obtenerse con el operador ampersand. Y esto es esta dirección, la dirección donde A existe, es esta, la dirección de A. Pongo el operador este por delante y sé cuál es esta dirección, sé cuál es esta dirección. Esta dirección. Luego ya sé dónde está y cuánto ocupa. Ampersand de A y size of A. Entonces yo puedo saber dónde una variable está y qué tamaño tiene reservado. Cuánto espacio hay reservado es función del tipo de datos con el que yo he declarado la variable, cómo yo haya decidido declarar esta variable, y el dónde estará reservado esta cajita es esta dirección, pero conceptualmente y dentro del proceso también sabéis que el proceso tiene zonas en su memoria. Esto lo vamos a ver luego más adelante, pero digamos que esto, que es la memoria principal, en realidad el proceso solo ocupa bueno, pues un trozo, que es lo que llamamos, esto sería solo para este proceso, y decimos que es la imagen del proceso, imagen de memoria. Y en ella distinguimos, siempre hemos indicado cosas como la pila, el código, los datos, etcétera. Voy a poner aquí un etcétera, y este espacio es muy grande. Distinguimos cosas, estamos viéndolo en gestión de memoria. Bueno, pues el dónde esta variable existe es aquí dentro, sí, pero puede ser que la variable exista aquí dentro de la pila, o aquí dentro del espacio de datos, o aquí. Y aquí estoy fuera, lo he dibujado, profesor, fuera del espacio de datos. Pero en realidad lo que va a pasar es que el espacio de datos va a crecer, se va a ampliar para ocupar más espacio, y esta zona es lo que llamamos el heap. El segmento de datos se extiende para darnos acceso a una zona especial que se llama heap, donde también podemos tener variables que ocupan espacio ahí. Entonces podemos tener variables en pila, podemos tener variables en el espacio de datos, podemos tener bueno, pues variables en el heap, y dónde van a estar, cuál de estos espacios está determinado por cuándo yo declaro la variable, de qué tipo es esta variable, si la variable es global o si la variable es local o si la variable es de otro estilo. ¿Vale? Entonces, cuánto ocupa y dónde está. Dónde está es esta posición, dónde la he creado depende de dónde la declare, y su tamaño sizeOf de la variable. Insisto en que me podéis interrumpir cuando tengáis cualquier pregunta, y de hecho lo agradezco pues no son muchas transparencias y bueno, pues tiene que quedar muy claro. Entonces, incluso tirando para atrás, lo curioso de esto es que esto que estoy diciendo y que es una obviedad y que todo el mundo entiende, normalmente todo el mundo pasamos de esto. ¿Por qué pasamos de esto? Porque los lenguajes de hoy día, los lenguajes tipo Python,
no necesitamos saber nada de esto, porque nos abstraen de estos detalles de dónde la variable está o cuánta memoria ocupa. Hay mucho automatismo debajo de esos lenguajes y nos lo da todo muy simplificado. Y tenemos una facilidad y nos podemos centrar en la expresividad de lo que queremos hacer sin tener que entrar en detalles, digamos, de estos de bajo nivel. Bueno, eso es cierto, eso es así. Esos lenguajes son muy buenos y molan mucho. Bueno, pero en este caso y en esta asignatura estamos utilizando un lenguaje que es C y no lo hacemos de forma caprichosa, lo hacemos porque es el lenguaje adaptado a la implementación de sistemas operativos. Se implementan en C y luego se explotan mejor en C. Se usa mejor el sistema trabajando en C y por lo tanto trabajando a este nivel. Y este nivel, la ubicación de las cosas, la posición de las cosas está a nuestro alcance, está a nuestra mano. Podemos usar directamente el concepto de la dirección de una variable y manipularla. Podemos entender dónde la variable está y usar eso. Como digo ya, en otros lenguajes no nos hace falta. Aquí sí. Aquí, de hecho, es nuestra responsabilidad. Lo veremos un poquito más adelante. El programador tiene la responsabilidad de saber dónde ubica las cosas y reservar el espacio necesario para lo que necesita usar. Este lenguaje no nos permite, no tiene magia, no hace nada que no hagamos nosotros. Ni una sola línea ocurre que no la hayamos escrito nosotros. Y viceversa, solo lo que nosotros pongamos ahí es lo que ocurre. Y si ponemos algo sucede. Con lo cual es transparente. Lo que hacemos pasa y lo que no ponemos no pasa. Y si algo falla es porque nos falta algo o nos hemos pasado escribiendo cosas. Y algo no hemos entendido. Entonces aquí viene la palabra mágica que tanta rabia os da o tanto fastidia, es la palabra puntero. Puntero es, hablamos de una variable capaz de contener una dirección. Y esto ya empieza a rayaros. Pues no en absoluto. Si yo declaro una variable, antes he dicho, yo declaro de un determinado tipo la variable A, bueno, pues esto no parece un disparate. En un ejemplo, yo puedo declarar perfectamente la variable A de tipo entero, ¿vale? Y deciros que más adelante que A voy a asignarle el valor 8. Esto parece que todo el mundo lo vamos a entender. Bueno, esto es una instancia de esto, ¿no? El tipo en este caso es un tipo entero. ¿Qué pasa si en vez de tipo entero yo pongo aquí algo que significa puntero? Bueno, pues estaré declarando la variable A de tipo puntero. Y luego podré asignarle a, estoy haciendo exactamente lo mismo, a cosas aquí que tienen que ser compatibles con un puntero. Esto es compatible con un entero. De hecho, es un número entero. Esto es una constante de tipo entero y por lo tanto el compilador me permite hacer esta asignación. Aquí yo tendría que poner algo que sea compatible con un puntero. Si aquí declaro un puntero, pues esto tendrá que ser compatible con un puntero. ¿Qué es compatible con un puntero? Tacho esto, una dirección. Lo que tengo que asignarle a los punteros es una dirección, porque los punteros contienen direcciones. Entonces vamos a averiguar cómo se puede declarar un puntero y cómo yo puedo indicar aquí una dirección para que esto sea una asignación válida. Esto es lo que se explica en esta transparencia. Entonces mi variable, en vez de contener enteros, contendrá direcciones. Ya está, es toda la magia. Una variable que contiene una dirección. Y la llamamos, tiene el nombre caprichoso de puntero. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que a veces en el lenguaje se nos escapa de una manera... bueno, pues random, a veces hablamos de puntero y a veces hablamos de dirección, pero en realidad estamos hablando de la variable que contiene la dirección o del valor de esa variable. A veces cometemos el error de confundir una cosa con la otra, pero puntero es porque contiene una dirección y la dirección es el valor que contiene. Es distinto el continente del contenido. Entonces, puntero se define como una variable que contiene una dirección. El contenedor, la caja, es el puntero y su contenido es la dirección. Igual que antes he dicho que cualquier variable de cualquier tipo ocupa un espacio en memoria, lo he puesto en la transparencia anterior, ocupa un espacio en memoria y esta dirección es donde A existe. Igual que esto es así, da igual de si esto es de tipo entero o de tipo puntero. La diferencia es que esto podrá contener un 8 si es de tipo entero o podrá contener una dirección si es declarado de tipo puntero. Pero tiene una caja. El tamaño de esta caja
será en los dos casos size of de mi variable, pero en un caso esto es el número de bytes necesarios para meter una dirección y en el otro caso es el número de bytes necesarios para meter un número entero. Pero exactamente igual en un caso que en otro. La cosa es cómo yo contengo aquí pues una dirección. Entonces, para distinguir un puntero válido, esto ya es el matiz. Cuando yo utilizo direcciones, quiero poder indexar en memoria, puedo acceder a esa dirección para acceder a lo que haya. ¿Qué ocurre? Que voy a querer tener un valor singular para saber que esa dirección no debo usarla. Es como si yo quiero poder hacer, ¿qué os digo yo? Pues raíces cuadradas. Bueno, pues puedo hacer raíces cuadradas de valores numéricos, pero que no sean negativos. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que me prohíbo usar los valores negativos. ¿Cuándo yo sé que no puedo hacer una raíz cuadrada? Pues cuando mi valor sea menor que 0. Esa condición, digo, me paro, no la uso, sino que sé que voy a dar un fallo, porque no puedo hacer la raíz cuadrada de un número negativo, o no quiero. Entonces, con los es parecido. Yo voy a guardar de forma singular un valor para indicar esta dirección no la uses. No la uses porque no debes, porque significa otra cosa. Significa dirección que no debo usar. Entonces, esa dirección, ese valor singular de dirección, le ponemos un nombre incluso para no confundirnos, pero null, el valor null no es otra cosa que un cero de tamaño puntero. Aquí estamos declarando 0 convertido a un puntero a cualquier cosa. Void asterisco es un puntero a cualquier cosa. Da igual, es una dirección a, no da igual lo que haya allí, es la dirección que vale 0. No importa lo que haya en aquella posición a la cual yo estoy accediendo, que es el 0, no importa, porque es irrelevante, es el valor 0 lo importante. Es decir, bueno, pues eso, un valor null es el valor 0 de tamaño puntero. Básicamente, en la memoria que hemos visto antes, si rebobino un segundo, en la memoria, si en una determinada zona de memoria lo que tenemos son ceros, bits a 0, todos son bits a 0, un montón de bits a 0, da igual, no sé cómo deciros, hay una compatibilidad de forma que si yo aquí existiese, entendiese que existe aquí una variable de tipo float, llamada X valdría 0. Es decir, los tipos de datos se ha hecho de forma que cuando todos sus bits son 0, el valor es 0, 0 de tamaño float. Si un valor de un numérico entero, una variable entera, int, la variable A, todo su espacio de memoria tiene sus bits a 0, entonces el valor numérico entero es 0. Si una variable de tipo char llamada C, todos sus bits están a 0, entonces el valor de la variable C es el carácter nulo, que llamamos, que tiene todos sus bits a 0. Existen ceros de todos los tamaños y de todos los tipos, ¿vale? Variables que, bueno, pues todos sus bits son 0. En el caso de las variables de tipo dirección, el 0, cuando todos sus bits están a 0, le hemos puesto ya directamente el valor null, le llamamos null. De hecho, bueno, pues esto no existe en C, y eso significa que está redefinida la macro null como null significa 0 de tamaño, pues dirección. Es una dirección de valor 0. ¿Qué podemos hacer con los punteros? Bueno, pues imaginad esto. Yo tengo una variable del tipo que sea, tipo entero, tipo lo que me dé la gana, puedo asignarle un valor, es lo que he estado haciendo por esta parte. ¿Me lo habéis entendido? Asignar un valor a una variable, pues yo declaro una variable del tipo que sea, esto es general, puedo poner lo que me dé la gana, el tipo que yo quiera. Tengo que asignarle un valor compatible y esto el compilador lo sabe y me lo sabe validar. Entonces yo puedo declarar variables de tipo puntero. ¿Cómo puedo declarar variables de tipo puntero? Usando este carácter, que es el carácter que me permite ese asterisco, distinguir esta línea de esta línea. Son muy parecidas, pero este asterisco significa que la variable es capaz de contener una dirección de este tipo de datos. La estoy preparando para contener una dirección de este tipo de datos. Sin embargo, aquí la variable la estoy declarando para que contenga valores posibles de este tipo de datos. No sus direcciones, sino valores. Y en este caso, direcciones de este tipo de datos. Y le puedo asignar un valor compatible, que es una dirección. La dirección null es compatible con cualquier puntero, por definición, porque es de tipo genérico. Con lo cual puedo
hacer esta asignación y estoy asignando un valor conocido que es valor null, valor 0 a este puntero. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Por ejemplo, una operación como esta. Literalmente con el ampersand, ya lo hemos mencionado antes, obtengo la dirección de una variable. Estoy averiguando dónde en memoria la variable está. Con esta dirección puedo asignársela a puntero. Sí, puedo hacerlo. El resultado de esta expresión es una dirección de algo que es de tipo tipo. Por lo tanto, yo puedo asignar una dirección de tipo tipo a una variable capaz de contener direcciones de este tipo. ¿Vale? Luego puedo ponerlo en esta línea. El compilador sabe que es el mismo tipo de datos a la derecha que a la izquierda. Esto es lo que yo puedo poner en esta cajita. Puedo poner direcciones compatibles con el tipo al que mi variable puntero apunta. La dirección de una variable del mismo tipo al que apunta el puntero. Lo estoy diciendo por activo o por pasiva, del derecho y del revés, una y otra vez. Y parece un trabalenguas, pero no lo es. Las variables tienen un tipo y tienen una dirección. Las variables de tipo puntero contienen direcciones de otras variables de tipo compatible. Esta línea, pues esta línea parece un galimatias, pero no lo es. Tenemos que aprender a leerla. Tenéis que entender, todo el mundo entendemos que los caracteres en un lenguaje, cada carácter individual, cada símbolo puede significar varias cosas. Aquí aparece el asterisco, ahí aparece un asterisco, aquí aparece un asterisco, aquí aparece un asterisco, aparece un asterisco, aparece un asterisco, pero esos asteriscos no son todo lo mismo. No son todo lo mismo. Significan cosas distintas en función de dónde aparecen y eso tenemos que entenderlo. Este asterisco no está diciendo quiero multiplicar nada. No, ese asterisco en ese contexto está declarando una variable de tipo puntero. ¿Vale? Y sin embargo, en esta línea están pasando otras cosas porque no se está declarando nada. Luego, estos asteriscos significan otra cosa. En concreto, y lo voy a leer, este asterisco significa dereferenciar el puntero. Significa acceder a la posición apuntada, a la dirección apuntada y coger el valor que hay allí. Este asterisco significa dereferenciar el puntero, acceder. Este asterisco es parte de una asignación. Esto está puesto el proceso, es un galimatías, esto es un puzzle, para que lo entendáis. Bueno, pues esto significa que a la izquierda, bueno, es el operador típico que ponemos a más igual 2. Esto equivale en C a es igual a más 2. Digamos que es una abreviatura de hacer este tipo de operaciones, donde aparece lo mismo a la derecha y a la izquierda del igual, pues lo escribimos así. En este caso, lo que estamos diciendo es lo que hay a la izquierda multiplicamos igual a lo mismo que hay, es igual a lo que hay a la izquierda multiplicado por el resto de lo que hay a la derecha. Esto es lo que hay a la izquierda y luego está dos veces, ¿vale? Y multiplicado. Bueno, pues lo volvemos a poner. Es multiplicado por otra vez, lo mismo, el mismo valor puntero. Es redundante, esto ya sería como al cubo. Y vuelto a multiplicar, esto sí que es multiplicación. Esta es multiplicación, este es de referencia, este es de referencia. Bueno, pues esto también es otra forma de referenciar. Esto es la forma compatible con acceder a un array. Estamos indexando en este caso, pero es equivalente. Fijaos, cuando esto es una variable de tipo puntero, esta es una variable de tipo puntero, suponiendo que lo que contiene aquí es una dirección. El operador de referencia es acceder a esta dirección, la que sea, y acceder a su valor. Estamos accediendo a través de una dirección al valor al que apunta, a lo que hay aquí, a lo que hay aquí. Esto lo podemos hacer bien con este asterisco o bien con esta operación de indexación. De la misma forma que antes hablamos, recordáis que si yo tengo algo en memoria y esto fuese un vector y esta es una dirección base y yo puedo indexar, indexar significa hacer esta operación con el índice, ¿no? Índice, bueno, pues si este índice vale 0, entonces estamos accediendo a esta primera posición, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo cuando tenemos una dirección, accedemos aquí a la dirección y nos quedamos con lo que aquí hay. Pues accedemos aquí a la dirección y accedemos a lo que aquí hay. Esto es compatible. Indexar con 0 es equivalente a dereferenciar, es lo mismo. Entonces, simplemente esto como un galimatías, por así decir, un jeroglífico, lo que estamos haciendo es lo que quiera que hubiese en la posición puntero, lo estamos multiplicando por sí mismo una vez. Miento, es igual a sí mismo y luego multiplicado por otra vez sí mismo y otra vez sí mismo. Es decir, lo estamos elevando al cubo. El resultado de esto sería
lo que le eches allá aquí, la x está x elevado al cubo. Lo habríamos metido ahí al cubo. El resultado de esta línea. Insisto, es un galimatías, simplemente es para demostraros que el asterisco significa cosas distintas y que la indexación con cero es compatible con referenciar con este asterisco. Lo leemos aquí. En C, toda variable existe en una dirección que se puede obtener con este operador. Ya hemos insistido en ello. De hecho, es correcto que leáis este operador como la dirección de lo que yo le pongo a su derecha. Y el puntero se de referencia con el operador asterisco, o bien lo podemos indexar con los corchetitos. Las dos operaciones son la misma o compatibles. ¿Vale? Indexar con 0. Aquí yo podría por indexar con 8, pero entonces no estaría accediendo a esta posición, sino a la posición que hay 8 posiciones más lejos. Ok, bueno, pues variables puntero capaces de contener una dirección. No se puede repetir muchas más veces, ya es eso. Vale, entonces, ¿para qué usamos los punteros? ¿Para qué tanto jaleo? Bueno, pues ocurre que no siempre que hacemos un programa sabemos cuántos datos vamos a manipular. No sabemos cuántos. Sabemos qué tipos de datos queremos manipular, pero no sabemos cuántos. Queremos hacer un programa que ordene las líneas de un archivo. Pues mira, por un lado no tenemos ni idea de qué tamaño va a tener cada una de esas líneas y por otro lado no tenemos ni idea de cuántas líneas va a tener ese archivo. Puede no tener ninguna, puede tener miles de millones de líneas, ¿no? Qué sé yo. El tamaño de cada línea, ni idea. Entonces, ¿cómo podemos declarar una variable capaz de ser flexible y de tomar una línea y luego la otra, da igual el tamaño que tenga, y poder, o que mi programa permita ordenar un archivo de 3 líneas como de 3 millones de líneas? Bueno, pues básicamente lo que no quiero, lo que no puedo, lo que no me permito es declarar el máximo. Hacer un máximo es un error. Decir, no, bueno, pues voy a hacerlo para 5.000 líneas. No, porque si viene 5.001, mi programa ya no funciona. Y como no queremos hacer eso, lo que vamos a querer construir, poder usar, son estructuras dinámicas de datos. Y las estructuras dinámicas de datos son que desde mi programa, desde mi punto de vista de programa, voy a poder hacer algo flexible que va a poder manipular de forma concisa solo los datos que tengo, del tamaño de los datos que tengo. Entonces voy a preparar una estructura que me permita gestionar las 8 líneas que tengo que ordenar, y si hay 9 puedan ser 9, y si hay 3 millones, pues que sean 3 millones. Va a ser flexible, es como un acordeón, puedo usar más o menos cosas. Y esas estructuras dinámicas de datos van a estar soportadas sobre la memoria dinámica, que ahora vamos a explicar cómo se usa, pero fundamentalmente lo que vamos a construir son estructuras que están basadas en otras pequeñas estructuras de tamaño fijo. Digamos que a la estructura de tamaño fijo normalmente la llamamos nodo. Es una estructura propiamente estructural, si valga la palabra, que me permite crear en base a estas el espacio suficiente. ¿Cómo? Bueno, pues normalmente o bien la estructura contiene espacio para lo que yo quiero manipular, el tipo de datos básico, por ejemplo, si fuese ordenar números enteros, pues probablemente este campo podría ser de tipo entero. Y aquí meto, digamos, aquí meto lo que yo quiero manipular, el dato, voy a ponerlo así en abstracto, el dato, y por aquí, digamos, tendría campos para gobernar la propia estructura. Sé que estoy siendo redundante, que os estoy contando cosas que ya sabéis, todo eso lo sé, pero también sé que tenéis muchas dudas, sé que habéis pasado de puntillas, entonces, sinceramente, aguantadme y sacad de esto lo que podáis, y si ya lo sabéis, bueno, pues lo sabéis. Ojalá. Entonces, normalmente esta estructura nodo, digo, de tamaño fijo que declaramos, da soporte a contener el dato o datos que queremos manipular y también a la propia estructura en sí. Entonces, si yo con este nodo quisiera construir algo dinámico, podría ser, por ejemplo, una lista dinámica. La lista, para no guarrinar aquí, podrían ser que los nodos están encadenados uno con otro. Aquí habría un puntero, un campo de tipo puntero indicando cuál es el siguiente. ¿Vale? Indicando cuál es el siguiente, etcétera. ¿Y qué podría haber también? Pues a veces hay listas doblemente encadenadas donde se apunta cuál es el anterior. De aquí apuntamos a cuál es el anterior.
Y para saber dónde la lista termina, a lo mejor sé que empieza por este, pero quiero saber dónde termina, bueno, pues el último puntero al siguiente, este le hacemos apuntar a ningún sitio. Esto que a veces lo dibujábamos como una toma de tierra, es el puntero nulo. Esto significa que en esta cajita hemos metido un 0, hemos metido el valor null. Y si esto fuese doblemente encadenado, pues aquí exactamente igual, puntero a tierra, el puntero null. ¿Vale? Esto sería una lista, por ejemplo, doblemente encadenada. El dato estaría metido aquí o referido desde un campo que estaría aquí. Ahí estaría el dato. Y esto es una lista doblemente encadenada y hay otros muchos tipos de estructuras dinámicas de datos. Esto lo podemos hacer crecer nodo a nodo y que tenga cualquier longitud, o podemos tener típicamente pues un árbol binario, y en el árbol binario pues estas cajitas siguen siendo nodos, pero tenemos dos punteros, uno para cada lado, que se llaman izquierda y derecha, entonces vienen por aquí. Bueno, pues se utilizan estructuras de datos que denominamos nodos, que contienen campos de tipo puntero a nodo, punteros al mismo tipo de estructura, para indicar dónde continúa la estructura. Por ejemplo, podemos usar previous y next, que es el típico nombre que le damos a estos campos en el caso de una lista doblemente encadenada, o el campo izquierda y derecha en el caso de un árbol binario, pues para poder construir estructuras que describen esto, pues árboles, ¿no? Árboles podemos navegar de izquierda a derecha. Ok. El recorrido de estas estructuras de datos se detiene donde se encuentra un valor de puntero con valor null. Esto lo utilizamos para no seguir. No podemos dereferenciar el puntero nulo, no podemos acceder a la dirección 0. La dirección 0, que sería la dirección absoluta 0 en la memoria, esta dirección que antes hemos dicho, si esto es la memoria, esta es la dirección 0. Esto está prohibido, aquí esto está prohibido. Prohibido acceder. De manera que si tenemos un puntero con valor nulo y accedemos, estamos yendo aquí a esta posición 0, y eso, como está prohibido, el programa va a petar. Sucede lo que llamamos un segmentation fault. El sistema operativo lo detecta y le castiga al programa y lo mata, normalmente. Razón por la cual, como digo, está prohibido. Al puntero le hemos dado el valor null para no usarlo, para no dereferenciar el valor null. El valor null nos sirve para parar y no llegar a acceder. Y, por ejemplo, lo que aquí he dibujado estructuras, pero el valor null estaría aquí contenido. Esto sería valor null. Esto es otra forma en la que lo podemos simbólicamente dibujar. Le pongo una X, lo cruzo como para decir esto está vacío, no se usa, y aquí estaría, pues porque no continúa. Esto estaría cruzado, es como que no contiene valor. Es simplemente una forma de representar, ¿vale? Para saber dónde termina la estructura. Hay otros tipos de listas de árboles más complejos, todo tienen sus características. Yo supongo que esto lo habéis dado en otra asignatura. Desde el punto de vista del lenguaje C, ¿cómo podemos manipular la memoria dinámica? Pues como diría aquel, con mucho cuidado. Y haciendo uso de unas funciones de biblioteca que son muy sencillas, muy elementales, muy básicas, son primitivas, no hay menos, ¿no? Que nos permiten pedir memoria dinámica y luego devolver ese espacio que se nos ha asignado. Y aquí no hay magia. Y lo que vamos a descubrir con las 2, 3, 4 transparencias siguientes es que aquí no hay ninguna magia. Vamos a ver cómo se construye esto por debajo, para que entendáis qué es lo que está pasando. Entonces, son niveles conceptuales. Por encima de esta función, pues, ¿cómo se usan las cosas? Pues de una forma bastante sencilla y elemental. ¿Cómo es por debajo la cosa? Pues a lo mejor es un poquito más complicada, pero también lo queremos poder entender. ¿Y por qué normalmente no os habéis preocupado de estas cosas? Pues porque el lenguaje nos los suelen dar ya preparados. Los lenguajes modernos tienen gestión de memoria automática, garbage collector, cosas de este estilo. En estos lenguajes no. En C no. En C lo tengo que hacer yo a pelo. ¿Es eso bueno o es malo? Depende de lo que quieras hacer con el lenguaje. Y un lenguaje como este, que permite manipulación en bajo nivel, tiene este requisito, pues hay que usarlo así. Entonces, el servicio malloc nos permite pedir, reservar espacio de memoria de un determinado tamaño. Lo que ponemos aquí es cuánto queremos, cuántos bytes. Esto está medido en bytes. Esto es un número
de bytes. ¿Ok? Y nos devuelve una dirección genérica, una dirección donde podemos interpretar aquello como lo que nos dé la gana. Puede haber allí en esos bytes lo que queramos. En ese sentido es genérica. Es una dirección que apunta a, da igual, una dirección. El tipo es lo de menos, es irrelevante. Por eso esto es compatible con asignarlo a cualquier puntero de cualquier otro tipo, a la cual podemos asignar a cualquier variable de tipo puntero de nuestro programa. En ese sentido es compatible y es genérico. Podemos asignarlo a cualquier variable de tipo puntero de nuestro programa. Y entonces, a partir, si la función ha ido bien, mal lo que ha ido bien, a partir de esa dirección que se nos ha devuelto, podemos almacenar hasta el número de bytes que hayamos pedido, pero nunca más. Esto parece una obviedad, pero como siempre, pues hay gente que pues, no lo pilla. Entonces, yo puedo haber declarado aquí, del determinado tipo que sea, mi variable de tipo puntero. ¿Puedo asignarle una dirección? Sí. ¿Cómo? Esto en línea aparte, punto y coma. Pues puedo decir ptr es igual a y pido memoria. Malloc, y yo digo aquí, de 10 bytes. O mejor, voy a pedir aquí 5 bytes. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero yo he puesto ahí un 5, me ha parecido un número chulo. Y ahora quiero usar este espacio y resulta que lo uso y digo aquí, bueno, pues puntero, qué sé yo, es que no se ha indicado el tipo, pero imaginad que este tipo fuese una variable doble, en coma flotante en doble precisión. Entonces yo aquí podría querer decir, bueno, pues donde apunta puntero quiero asignarle el valor de pi, ¿no? 3.14, etcétera. Bueno, pues resulta que a lo mejor esto ocupa 8 bytes. Pues he metido una pata importante. ¿Por qué? Porque yo solo he reservado 5. Yo con esta línea he conseguido que mi variable que se llama puntero, esta variable que existe donde está el puntero, y apunta a una dirección, apunte a una dirección donde me he asegurado que esto aquí hay 5 bytes y no más. Esta dirección que digamos que es X, esto vale X. Esto apunta aquí 5 bytes. Con esta asignación he querido meter 8. Bueno, pues desgraciadamente me he pasado 3 pueblos. Ha habido el valor de pi, lo he escrito por aquí, lo he escrito por aquí, 5, 6, 7 y 8. Me he pasado y lo que hubiese aquí en memoria lo estoy escacharrando. Lo estoy machacando. Lo que aquí hubiese en memoria acaba de ser machacado con estas 3 bytes del valor double de pi. En este caso suena raro, pero ¿cuántas veces no cogéis y decís algo así como voy a copiar string copy a mi variable puntero, aquí lo que me dé la gana, o otra tira que me han pasado? Entonces yo no tengo ni idea de qué tamaño tiene la tira, pero yo lo estoy copiando aquí. Bueno, pues esto muy probablemente reviente si el número de caracteres que esto implica que se han de copiar sea superior al espacio que hay reservado aquí. Bueno, pues esto va a reventar porque voy a exceder del espacio que sí tengo garantía reservado para 5, pues me voy a pasar. Voy a machacar lo que hay en memoria. Con lo cual, esto al final explota. Y diréis, ¿por qué? No sé qué, estoy haciéndolo bien. No, porque el lenguaje no te hace el soporte de ampliar nada. Está haciendo lo que tú le pides estrictamente, es copiar los caracteres de la tira en esta posición de memoria. Y empieza a copiarlos, plan, 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 se sale, sigue, plan, 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 está machacando cosas. Esto explota. Bien, pues igual que puedo conseguir una dirección a un espacio de memoria del tamaño que me dé la gana, que yo le pida aquí, bueno, pues puedo liberarlo, es devolverlo. Bueno, ya no lo quiero usar, ya no lo necesito. Bueno, pues le indico free del valor que se me devolvió. Igual que aquí lo recogí en mi variable puntero, pues más adelante en mi programa podría hacer, perdonadme, free de mi variable ptr. Mi variable ptr no estoy liberando ptr, estoy liberando lo que ptr vale, lo que yo aquí le he asignado. ¿Vale? Sabéis que el paso de parámetros en C es por valor. Vosotros leéis aquí ptr, pero esto es una expresión que es lo que esto valga, ese valor se lo paso a la función free. Free debería recibir lo que malloc devolvió. Exactamente el valor que malloc devolvió aquí es lo que tenemos que pasarle a free
para que free pueda hacer la acción contraria a malloc. Malloc me reservó espacio, free lo debe desalojar. Y ahora que, o sea, por fuera sabemos cómo se comporta, ya lo acabamos de explicar. Malloc, pido bytes, con free devuelvo eso que se me devolvió, esa dirección que se me devolvió. Vale, pero no sabemos cómo están pasando las cosas por dentro. Bueno, pues yo quiero que sí lo sepáis, porque creo que la forma de entender es meter la lupa y abrir el capó y entender lo que está ocurriendo aquí dentro. Y a eso vamos a insistir, porque una vez más pensáis que esto es magia, que el malloc está cogiendo memoria que compite con otros procesos, pensáis que si no hago freeze eso se va a quedar ahí pillada la memoria. Hay tenéis como mucha cosa mística en la cabeza respecto a cómo esto funciona, y esto simplemente es una cosa muy sencilla, pero bueno, pues hay que entenderla y correctamente. Más servicios, antes de llegar a explicarlo, más servicios que tienen que ver con memoria dinámica. Bueno, pues otros dos, calloc y realloc, que no son primitivos, por así decir. Estos dos, malloc y free, son primitivas en el sentido de que son irreducibles, no hay nada menos. Esto es lo que hay, con estos, y funciona. Bueno, pues estos dos sí son reducibles, los podría implementar con malloc y free, pero se me dan hechos, así que los uso. ¿Vale? Se me dan hechos. Entonces, calloc, ¿qué es lo que hace calloc? Calloc es un malloc on steroids, que diríamos, es más potente que malloc, simplemente por dos cosas. Una, porque me permite pedir como para hacer un vector, aunque realmente da igual, porque me va a devolver una dirección, pero me está devolviendo una dirección que es a no sé cuántos elementos de este tamaño. Conceptualmente me está devolviendo una dirección a un vector. Este vector, a ver si consigo dibujar recto. Bueno, vale, pues lo estoy empeorando. Perdonadme, esto parece mentira. Ahora, vale. Un vector donde yo diría, este es el tamaño, este ancho es el tamaño del elemento y esto es el número de elementos. Esto es size y esto es el número de elementos. Este valor y este es el ancho. Entonces, lo que me está devolviendo es una zona de memoria contigua, que es la multiplicación de estos dos. El tamaño es la multiplicación de estos dos valores. Es decir, eso se puede hacer con un malloc. Y lo siguiente que está haciendo es, yo lo asocio a esta C, y esta C significa que, ¿me entendéis la palabra? Verifica esta zona. La pone todo a ceros. Da igual lo que yo vaya a meter aquí, esto está inicializado con bits a cero. Todos son ceros, bytes nulos. ¿Eso qué significa? Que si yo aquí interpreto que esto van a ser valores double, esos valores numéricos double van a valer todos cero. Si yo entiendo que esto va a ser espacio para meter caracteres, todos los caracteres son bytes nulos. Si van a ser números enteros, todos esos números enteros valen cero. ¿Vale? El calloc realiza esa acción de verificar, llamadlo como queráis, poner a cero toda la zona que ubica. ¿Vale? Luego eso es un valor añadido, pero eso lo podría haber hecho perfectamente con un malloc y con otra operación que hace poner a ceros la zona de memoria. Es decir, podría haberlo hecho claramente con las otras funciones primitivas, pero se me da hecho y lo uso. ¿Okay? Y luego está realloc. Y realloc también parece que tiene como mucha magia y realmente no la tiene. La vamos a explicar dentro de un momento, creo, pero antes de llegar, pues lo comento. Imaginad que yo tengo mi variable de tipo puntero, puntero al tipo que yo haya declarado, da igual el tipo que sea, ¿vale? Y en algún momento yo sé que esta variable está apuntando a una zona de memoria que obtuve en memoria dinámica. Es decir, está apuntando aquí. Esta es la dirección X, mi variable puntero la voy a escribir aquí, vale X. ¿Vale? Y esta es mi variable puntero. Vale X y esta zona está X. Bueno, pues en algún momento yo solicité esta zona de memoria y esta zona de memoria tenía este tamaño, no otro, el que pedí, estos bytes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace realloc?
Realloc reubica una posición, una memoria dinámica a un nuevo tamaño. Es decir, lo que estoy pidiendo, si yo hago aquí realloc de PTR y aquí pongo un 8, lo que estoy pidiendo es que ahora, a donde PTR apunta, aquí esta zona, haya 8 bytes. Em, básicamente que da igual dónde apuntase esto, ahora haya 8 bytes asignados. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que depende de cuánto fuese este espacio antes. Si esto fuesen antes, caso A, si esto fuesen antes 18 bytes, lo que había, bueno, pues conseguir que esto ahora apunte a que a partir de X haya 8, pues significa básicamente que la función de biblioteca lo que va a hacer es recortar esta zona y esto lo va a considerar que está libre. Resultado, esto, realloc, me va a devolver exactamente el mismo valor X. Esto me va a devolver el valor X, que si yo aquí se lo asigno, que es lo que normalmente hago, a mi propia variable, PTR, pues PTR no ha cambiado de valor, simplemente realloc ha apuntado que donde antes apuntaba 18, ahora solo son 8. ¿Vale? Ese es caso A. Deshago. Caso B. ¿Qué ocurre si antes esta zona eran solo 5 bytes? Y yo ahora digo realloc a 8. Bueno, pues puede pasar también dos cosas en realidad. Puede ocurrir que la función de biblioteca sepa que aquí hay espacio vacío. De manera que lo que va a hacer internamente es ampliar esto y apuntar donde antes dijo que aquí había 5, ahora va a decir que estos son 8. Y me va a devolver la misma cosa, el mismo valor X. Realmente por aquí me va a devolver X y esta expresión, que es normalmente la que yo tengo que poner, PTR va a seguir valiendo lo mismo antes que después. Pero internamente la función de biblioteca ha apuntado que el espacio reservado ahora es mayor. Bueno, pues eso está bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, espero que bien. A ver, que estoy despistado. Voy un poquito lento, tengo que acelerar. Sí. Vale. Tercera opción, que aquí existiese algo ya reservado. Perdón, control Z, eso es cuando no existía. Que aquí existiese algo reservado, que este espacio estuviese reservado. La función no puede estirar este espacio, porque aquí hay algo y se machacaría. ¿Qué es lo que hace realloc? Realloc va a buscar una nueva zona en memoria dinámica de tamaño suficiente, de tamaño 8, el que yo le pido, pero esta dirección ahora es Y. Y entonces esto me va a devolver una Y. Y PTR, si lo hago bien, ahora valdrá otra cosa. Esto va a valer Y. Y realloc, sobre la marcha, esta zona anterior que estaba ubicada, que tenía tamaño 5, esta es la que va a liberar. ¿Vale? Con lo cual, el espacio antes apuntado ahora ya queda libre, pero hay un espacio apuntado nuevo del tamaño que yo le he pedido. Y no solo eso, sino que los 5 bytes que aquí había, donde podía haber lo que fuera, ese A, B, C, D, tal, lo que hubiera, letras o lo que fuera, automáticamente los ha copiado. A, B, C, D, estos 5 primeros bytes están copiados. Con lo cual, digamos, la posición donde yo apuntaba antes y la nueva, tengo la garantía de que tiene el mismo contenido, pero puede haber cambiado de dirección y desde luego tengo el espacio reservado que he pedido. Eso es lo que hace realloc. Una vez más, esto se podría haber hecho pues con un malloc nuevo, con una copia de información y con un free de la anterior. Luego no es una primitiva, pero nos es muy útil y lo usamos. Y es muy importante usarlo siempre así, obteniendo el valor resultante y apuntándolo donde estaba. Voy a acelerar porque me estoy yendo un poquito lento. Entonces, bueno, ¿cómo se gestiona la memoria dinámica internamente? Internamente, las funciones de biblioteca lo que hacen es utilizar dos servicios del sistema a los cuales nunca acudimos directamente, que se llaman BRK y SBRK. Y BRK y SBRK hacen lo que mencioné anteriormente, que es coger el segmento de datos y pedir que se extienda el segmento de datos y reservan espacio para lo que denominamos heap. Y heap no es más que esta zona de memoria que se gestiona. ¿Cómo se gestiona el heap? La estructura interna del heap. La estructura interna del heap es, cuando sucede el BRK, se me devuelve todo un trozo gigante de memoria, es lo que he pedido. Pero esto yo no lo veo, esto lo hace dentro malloc y tal. Entonces, el heap es todo esto.
¿Cómo se gestiona? Bueno, pues realmente la gracia de esto es que lo hace automáticamente la biblioteca, pero lo que hace es gestionar esto como una lista, probablemente doblemente encadenada, de huecos y trozos ocupados. Entonces, ¿qué hay en principio aquí? Pues hay un solo hueco de tamaño todo lo que venga a continuación viene. ¿Qué ocurre si le pido un trozo de memoria? Bueno, pues que me da este trozo de memoria y aquí prepara otra cabecera que ahora dice que esto está ocupado y tiene el tamaño que le he pedido y ahora esto es un hueco por el resto. Y esto es una lista que se gestiona así, una lista doblemente encadenada. Y entonces con el tiempo y el uso de la gestión de memoria dinámica, al final, pues esto va quedando como una serie de espacios que alternan zonas ocupadas y huecos. Pero si, por ejemplo, dos huecos juntos no se permite porque se unifican y se hace un hueco más grande. ¿Eh? Entonces son zonas ocupadas y huecos. Y si quiero pedir más memoria y no me cabe en ningún hueco, pues automáticamente sucede otro BRK, se pide otro trozo grande y se añade a esto. Pero si cabe, se me da de un hueco que haya aquí disponible. Se transforma un hueco en una zona ocupada del tamaño que sea que yo haya pedido. ¿Qué ocurre con estas cabeceras que hay aquí? Bueno, pues que estas cabeceras, como creo que viene por aquí, la estructura es frágil, ¿no? Cuando malloc pide un determinado número de bytes, se sigue la lista encadenada hasta encontrar un hueco de tamaño suficiente, se fracciona esta zona en zona ubicada del tamaño solicitado y hueco con el resto y se devuelve la dirección a la zona ubicada. Se devuelve la dirección aquí. Esta dirección excluye la cabecera que está justo por delante. La cabecera de esta lista doblemente encadenada está por delante del valor de puntero que se me devuelve. De forma que cuando yo finalmente hago un free de este valor, automáticamente la función de biblioteca, le estoy pasando esta dirección, mira la cabecera que está justo por delante. Y en función de los valores que hay en esta cabecera, sabe cuánto esto ocupa y sabe si está correctamente todavía y sabe lo que tiene que hacer. Porque el valor que nos devuelve sirve para que nosotros metamos datos de aquí en adelante, pero de aquí para atrás contiene la cabecera de esta estructura que da soporte a la memoria virtual. Hay que entender que la dirección que devuelve malloc tiene justo por delante un nodo de la estructura, lista doblemente encadenada, aunque la implementación fuese otra, conceptualmente nos vale esto, la idea de lista doblemente encadenada, que permite gestionar el heap, y es donde se determina el espacio asignado a esa zona y que hay otro nodo de esa estructura a continuación. La liberación de espacio lo que hace es, como os he dicho, aglutinar dos huecos y quedan y ir compactando la información para que haya huecos de la mayor tamaño posible. Se hacen comprobaciones necesarias cuando se hace un free para comprobar que ese espacio está efectivamente asignado y no fue liberado con anterioridad. Bueno, pues eso son verificaciones que en algún momento creo que habréis visto. Vale. Habréis visto si cometéis el error, algún problema en la gestión de memoria dinámica y vais a liberar algo y eso está incorrupto, el free os da un warning y es porque internamente la función de biblioteca está en modo depuración, mira esa cabecera, hace comprobaciones, ve que algo está mal y os avisa. ¿Qué ocurre si yo pretendo devolver, hacer free de un valor que es este valor? Es un valor dentro, una dirección cualquiera dentro de un espacio donde aquí no hay ninguna cabecera. Esto no existe. Bueno, pues automáticamente el free me va a decir a dónde vas. ¿A dónde vas? Aquí yo no reconozco que haya una cabecera válida, con lo cual, pues me has dado un puntero incorrecto, con lo cual, como poco fallo, como mucho te pongo un error, pero desde luego estás haciéndolo muy mal. Solo podemos hacer free de valores que previamente han sido devueltos por un malloc, un calloc o un realloc. Y no dos veces free de la misma información, etcétera. Por lo tanto, es frágil. La gestión de memoria dinámica es frágil. No podemos hacerlo a lo loco. Es de precisión. No puedo reservar menos espacio del que necesito. No puedo liberar dos veces lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no puedo salirme del espacio asignado. Si lo hago, si escribo más allá de lo que he pedido, el tamaño, estoy machacando un nodo de la estructura de datos que viene justo a continuación. Si me han devuelto esta dirección y yo escribo, estoy machacando esto. Entonces, tarde o temprano esto va a explotar. Va a explotar. Entonces, no puedo salirme del tamaño que me han asignado. Entonces,
que es fundamental entender, tiro para adelante. La reserva de espacio es responsabilidad del programador. Esto es una máxima en C. No puedo esperar que el lenguaje haga por mí nada. Tengo que hacer yo. Concretamente, las tiras de caracteres. Las tiras de caracteres en C se manipulan con el concepto desde aquí hasta el byte nulo. ¿Qué significa? Lo que yo gestiono es la dirección donde está el primer carácter de la tira. Y la dirección, la tira se extiende a partir de esa posición de memoria hasta donde está el carácter nulo. Esto, que parece una constante, es una constante de tipo tira de caracteres, contiene un byte y ese byte es el carácter nulo. Se escribe así, se denota así el carácter nulo. La longitud de la tira es 0, pero lo que hay en su primera posición es el carácter nulo, es esto que yo aquí he dibujado. Digamos que este carácter está a nulo. ¿Eso qué significa? Significa que una tira de caracteres necesita, para ser almacenado, por lo menos el byte que la termina, con lo cual necesita un byte aunque su longitud sea 0. Necesitamos un byte más para almacenar la tira de caracteres. Todas estas cosas son ciertas. Empieza, digamos, tiene tamaño 0 en este caso, luego en su primera posición está el byte nulo, si la indexo en su posición está indexando está el byte nulo, y en general una tira de caracteres, si yo a partir de donde comienza indexo corchete aquí con su longitud, strlen, sería una generalización de esto, de la propia tira, perdón, así, lo que voy a entender que hay ahí siempre debe ser el byte nulo, es que si no, no tiene sentido, porque por definición estoy indexando con su longitud y su longitud es donde se encuentra el primer byte nulo. Luego esto siempre es cierto. Esto que hemos puesto aquí, vaya, lo pone. La responsabilidad es tuya de programar. Entonces aquí tengo una función que quiere hacer lo que sea con esta tira de caracteres. Bueno, pues me toca, pues por ejemplo, para hacer una copia necesito reservar el espacio. Primero tengo que reservar espacio suficiente para la tira y su carácter de terminación. Lo reservo muy variable y con esto ya estoy haciendo una copia. Pero estoy copiando todos los bytes, incluido el byte nulo, a un destino donde sé que hay espacio suficiente. Y si me largo de aquí sin hacer la liberación correspondiente a este malloc, entonces estoy haciendo un memory leak. Se está quedando eso pillado forever. No lo queremos así. Bueno, esto es otra forma de hacer que sería más sencilla, porque esto implica gestión de una biblioteca dinámica. Aquí no. Aquí simplemente estoy ubicando en pila un array de este tamaño. Esto se genera en pila, es reserva en pila, y automáticamente cuando salimos de la función se libera sin mayor problema. Vamos a terminar ya expresando en el concepto de práctica qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es manipular metacaracteres. Los metacaracteres que nos permiten decir, bueno, sustituir esto por el valor correspondiente del path al home del usuario o el valor de la variable. Conceptualmente, lo que tenéis que entender es, esto es de aplicación, por ejemplo, en cualquier argumento de cualquier mandato. Luego tengo que repasarme en todos los argumentos de todos los mandatos y como pone aquí, sustituir esta parte B por esta parte D. ¿Qué es B y D? Entendiendo que cualquier argumento puede contener B separado de A y de D, que es siendo esto la parte que ha de ser sustituida, B sería la parte que ha de ser sustituida, puede tener cualquier cosa por delante, cualquier cosa por detrás, y el resultado es sustituirlo por el valor correspondiente. Sería el home del usuario en este caso, y en este caso es el nombre, o el valor de la variable de entorno. Esto sería D, con lo cual, donde aquí digo, aquí digo Diego. Es la parte que ha de ser sustituido. ¿Vale? El argumento, había uno que valía la dirección X y su contenido es esa tira de caracteres. Ahora esto tiene que ser dirección Y con este contenido de tira de caracteres. ¿Cómo consigue esto? Con memoria dinámica. Esta X es espacio en memoria dinámica. Esta Y ha de serlo. Me toca reservar espacio para que quepa esto y hacerme la mecánica de sustituir un trozo de la cadena por otro trozo conocido de la cadena, estando todo esto en memoria dinámica. ¿Vale? Luego, bueno, pues me toca currarlo. En este ejemplo, esta parte sería la B, evidentemente A sería prefijo, C sería sufijo, y esta es la parte que ha de ser sustituida. Este es un caso donde tenemos que usar memoria dinámica y este es el otro, que es en la expansión de nombres de caracteres de fichero. Hemos de interpretar este asterisco, pero esto está a otro nivel. ¿Por qué? Porque vamos a tener, donde antes había un argumento, ahora puede haber varios.
porque encontramos un argumento que tiene una interrogación y si existe el patrón se casa con varios, donde antes había solo el patrón, ahora tiene que haber varias instancias que son todos los que casan. Entonces, ¿qué es lo que hay que dimensionar aquí? Que este argube ahora es más grande. Antes tenía pues las posiciones que fueras y ahora tienen 2 más. Con lo cual, lo que se está redimensionando este argube que es apuntado desde el argube V, una posición del argube V. Lo que está cambiando es esto. Lo que hay que redimensionar es esto. En el otro caso, redimensionamos dentro de un argumento, de un solo argube, ahora es el argube V lo que hay que redimensionar. ¿Vale? Y hay que hacer pues una estrategia de este estilo, ¿no? Para conseguirlo. Sustituir B por D en esta zona. Digamos que esto es un patrón genérico que lo vais a poder aplicar, si lo hacéis correctamente, tanto al argube V como al argube para resolver este caso. La idea es de sustituir el B por D. Vale, perdonadme que haya tenido que acelerar al final. ¿Tenéis alguna preguntilla? Vale. Como veis, esta es la parte última de la práctica, es una parte avanzada. Bueno, pues es por eso que lo hemos dejado esto para el final. Os queda poquito, poneros las pilas y pues eso, nos quedan 2 semanas o menos, ¿no?, para entregar la práctica. Venga, hemos terminado la clase.